Bienvenidos a Futuristas del Pasado, un podcast en el que cada semana les estaremos contando la historia de esas personas que por sus invenciones, descubrimientos o aportes a la ciencia y tecnología lograron ampliar los límites del conocimiento humano. Yo soy Alejandro Ortega y en esta ocasión les voy a hablar sobre Nicolás Copérnico. Niklas Kopernik, como es su nombre en polaco, mejor conocido como Nicolás Copérnico, nació en Torun, una ciudad medieval situada en el norte de Polonia, en los márgenes del río Vístula. De su fecha de nacimiento existen algunas discrepancias, siendo el 19 de febrero de 1473 la fecha más probable de su nacimiento, aunque no se sabe si nació el 19 de enero de 1472 o el 19 de febrero de 1473 o el 12 de febrero del mismo año. Lo mismo ocurre con la fecha de nacimiento de Cristóbal Colón, que ha flotado largo tiempo indecisa en un intervalo de 19 años, ya que Giovanni Battista Ramusio, quien fue un geógrafo veneciano y escritor de viajes, decía que nació en 1430. Andrés Bernaldez, amigo de Colón, fijaba el año de 1436 y el historiador Muñoz el de 1446. Esto ocurre ya que hasta 600 años después de la muerte de Jesucristo no pensaron en fijar la fecha de su nacimiento para establecer la era cristiana. Su padre era un comerciante recién llegado de Cracovia, la capital del reino polaco, y su madre venía de una adinerada familia local. Poco sabemos sobre la educación juvenil de Copérnico. Lo más probable es que Nicolás, junto con su hermano pequeño Andrés, estudiase en la escuela parroquial de la Catedral de San Juan y después en una escuela de la cercana ciudad de Chelmo. Nicolás Copérnico quedó huérfano a los 10 años. Desde entonces, la figura masculina más importante de su vida sería la de su tío materno, Lucas Watzenroth, canónigo de la Catedral de Frauenburg y luego obispo de Varmia. Copérnico se matriculó en la Academia de Cracovia en 1491. Era la única universidad en Polonia y una de las pocas en esta parte de Europa. Era un ambiente propicio para que arraigara una nueva corriente cultural que llegó a Polonia desde el sur de Europa, el Renacimiento. Cracovia era una ciudad cosmopolita y repleta de visitantes procedentes de todos los rincones de Europa, mercaderes, artesanos e intelectuales. Por su universidad pasaban los heraldos del humanismo, y sus imprentas publicaban los primeros libros. El fervor intelectual de la ciudad seguramente fascinó al joven Nicolás, que sin embargo no llegó a terminar sus estudios ahí. En 1495, gracias a la protección de su tío obispo, Copérnico fue nombrado canónigo del Cabildo de Frombork, sede del obispado de Bermia. Pero Lucas, consciente de los talentos de su sobrino, optó por enviarlo a estudiar Derecho a Bolonia. El viaje a Italia, cuna de la cultura renacentista y donde la modernidad dialogaba con la antigüedad, era la realización de los sueños de cualquier intelectual de la época. Pero para el futuro astrónomo suponía otra cosa más, pues el título conseguido en una de las más antiguas y prestigiosas universidades europeas era el pasaporte para un rápido ascenso en la jerarquía eclesiástica y, en consecuencia, para hacer carrera en la corte real. En Italia, el joven Copérnico, en vez de entregarse al estudio de Derecho, continuó con sus intereses por la ciencia. Pronto se puso en contacto con el famoso astrónomo boloñés Domenico Novara, a quien acompañó en sus observaciones más como asistente que como discípulo. En 1500, Copérnico fue a Roma para participar en las celebraciones del año del jubileo y probablemente también para hacer prácticas en derecho canónico en la administración papal. Sabemos que pronunció ahí una conferencia astronómica. Si Copérnico efectivamente habló de astronomía en la ciudad eterna, con toda probabilidad no se trató de una potencia oficial, sino más bien una charla privada, típica en el ámbito renacentista. Tal vez presentó los resultados de sus observaciones rodeado por un círculo limitado de científicos y conocidos. Como quiera que fuese, se trató de un hecho puntual, pues Copérnico nunca más manifestó en público sus opiniones sobre astronomía.
La estancia boloñesa tampoco concluyó con la obtención de un título de estudios, como se esperaba de él. Pese a ello, al regresar a Polonia, Nicolás consiguió el permiso del Cabildo de Frombork para volver a Italia. Se comprometió a estudiar medicina, una ciencia mucho más empírica y que seguramente correspondía mejor con el verdadero interés de Copérnico, la observación de la naturaleza. Así, en 1501, Nicolás volvió a Italia, precisamente a Pauda, considerada entonces la meca de las ciencias naturales, y a lo largo de 2 años se estuvo formando como médico. Terminado este periodo y tras una década de estudios en 3 centros diferentes, Copérnico, que ya tenía 30 años, necesitaba un título oficial. Lo obtuvo sorprendentemente en una cuarta universidad, la de Ferrara, donde el último día de mayo de 1503 pasó su examen de doctorado no en medicina, sino en derecho canónico. Finalmente, el doctor Copérnico podía volver a Bermia con el deber cumplido, pero también con unos amplios conocimientos generales y en un gran bagaje de experiencias. De vuelta a Polonia, pasó los primeros años al lado de su tío, como su secretario y médico personal en el castillo de Lidzbark-Warmiński, residencia del obispo. Copérnico acompañó a su tío en sus viajes por toda Polonia. En uno que hizo a Cracovia, publicó en 1508 una traducción latina de las cartas del autor bizantino Teofilacto Simocat. Su versión, aunque desvela carencias en el dominio del griego, es una muestra de sus amplios horizontes intelectuales. Alrededor de 1510, tío y sobrino empezaron a distanciarse. Al envejecido Lucas, que moriría 2 años después, no le gustaba la pasión científica de Copérnico y su aparente falta de ambición por obtener cargos más importantes. El astrónomo dejó Lidzbark y se trasladó a Frombork. Allí fue nombrado primero canciller y después administrador de los bienes de la catedral. En 1513, Copérnico fue invitado a participar en la reforma del calendario juliano. En la guerra de 1520, entre Polonia y la Orden de los Caballeros Teutónicos, encabezó la defensa del castillo de Olsztyn. Durante todos estos años, demostró claramente su dedicación y utilidad para el cabildo, hasta el punto que fue nombrado administrador interino de la diócesis tras la muerte de uno de los obispos a mediados de la década de 1520. A pesar de ello, nunca intentó seguir las huellas de su tío. El astrónomo, en cambio, observaba el firmamento noche tras noche. De su estancia en Olsztyn proviene una tabla astronómica para observar el movimiento del Sol, cuyos restos se aprecian hoy en día en una de las paredes del claustro del castillo. En Frombork mandó construir el pavimentum, una terraza nivelada donde puso todos los instrumentos astronómicos que había fabricado él mismo. Hasta el fin de su vida anotaría escrupulosamente los resultados de sus observaciones, construyendo un modelo del universo cada vez más elaborado. En 1540 apareció en la vida del astrónomo la persona más importante para su futura fama, el astrónomo protestante Georg Joachim von Lauchen, conocido como Reticus. Desde unos 30 años circulaba por Europa unas copias manuscritas de un breve tratado de Copérnico, en las que refería, aunque sin dar pruebas matemáticas, las bases generales de la teoría heliocéntrica que situaba al Sol en medio del universo y a la Tierra girando a su alrededor. El texto titulado Commentariolus se hizo famoso entre los astrónomos. Todas las esferas giran en torno al Sol, que se encuentra en medio de todas ellas. Cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas no se debe en realidad a ningún movimiento de ésta, sino más bien al movimiento de la Tierra. Escribía ahí Copérnico. Reticus quería conocer personalmente al autor de esta teoría y aprender de él. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando descubrió que Copérnico tenía en un manuscrito una obra mucho más elaborada, llena de observaciones, cálculos y modelos geométricos? Por entonces Copérnico había ya completado la redacción de su gran obra sobre las revoluciones de las esferas celestes.
un tratado astronómico que defendía la hipótesis heliocéntrica. El texto se articulaba de acuerdo con el modelo formal del Almagesto de Ptolomeo, del que conservó la idea tradicional de un universo finito y esférico, así como el principio que los movimientos circulares eran los únicos adecuados a la naturaleza de los cuerpos celestes. Pero contenía una serie de tesis que entraban en contradicción con la antigua concepción del universo, cuyo centro para Copérnico dejaba de ser coincidente con el de la Tierra, así como tampoco existía en un sistema un único centro común a todos los movimientos celestes. Consciente de la novedad de sus ideas y temeroso de las críticas que podían suscitar al hacerse públicas, Copérnico no llegó a dar la obra a la imprenta. La obra apareció pocas semanas antes del fallecimiento de su autor. Iba precedida de un prefacio anónimo, obra del editor Andrés Ossianer, en el que el sistema copernicano se presentaba como una hipótesis, a título de medida precautoria y en contra de lo que fue el convencimiento de Copérnico. Entonces, Copérnico ya estaba moribundo como consecuencia de un derrame cerebral que había sufrido pocos meses antes. Nicolás Copérnico falleció el 24 de mayo de 1543. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. La concepción geométrica del universo, teorizada por Ptolomeo, había imperado durante 14 siglos. El Almagesto de Ptolomeo era un desarrollo detallado y sistemático de los modelos de la astronomía griega, que estableció un cosmos geocéntrico con la Luna, el Sol y los planetas fijos en esfera girando alrededor de la Tierra. Con Copérnico, el Sol se convertía en el centro inmóvil del universo y la Tierra quedaba sometida a dos movimientos, el de rotación sobre sí misma y el de traslación alrededor del Sol. No obstante, el universo copernicano seguía siendo finito y limitado por las esferas de las estrellas fijas de la astronomía tradicional. Si bien le cabe a Copérnico el mérito de iniciar la obra de destrucción de la astronomía tolemaica, en realidad su objetivo fue muy limitado y tendía solo a una simplificación del sistema tradicional, que había llegado ya a un estado insoportable de complejidad. En la evolución del sistema tolemaico, el progreso de las observaciones había hecho necesario unos 80 círculos para explicar el movimiento de 7 planetas errantes, sin importar pese a ello previsiones lo suficientemente exactas. Dada esta situación, Copérnico intuyó que la hipótesis heliocéntrica eliminaría muchas dificultades y haría más económico el sistema. Bastaba con sustituir la Tierra por el Sol como el centro del universo, manteniendo intacto el resto del esquema. No todo era original en la obra de Copérnico. En la antigüedad, seguidores de la escuela de Pitágoras, como Aristarco de Samo, habían realizado sobre bases metafísicas una primera formulación heliocéntrica. A lo largo del siglo XIV, Nicolás de Oresme, Jean Buridan o Alberto de Sajonia planearon la posibilidad de que la Tierra se moviera. En cualquier caso, Copérnico elaboró por primera vez un sistema heliocéntrico de forma coherente, aunque su teoría fue menos el resultado de la observación de datos empíricos que la formulación de nuevas hipótesis a partir de una cosmovisión previa que tenía un fundamento metafísico. Este componente metafísico se manifiesta en al menos 3 aspectos. En primer lugar, Copérnico conectó con la tradición neoplatónica de raíz pitagórica tan querida por la escuela de Marsilio Ficino, al otorgar al Sol una posición inmóvil en el centro del cosmos. Este era el lugar que realmente le correspondía por su naturaleza e importancia como fuente suprema de luz y vida. En segundo lugar, el movimiento copernicano de planetas se asentaba sobre un imperativo geométrico. Copérnico seguía pensando que los planetas, al moverse alrededor del Sol, describían órbitas circulares uniformes. Este movimiento circular resultaba naturalmente de la esfericidad de los planetas, pues la forma geométrica más simple y perfecta era en sí misma causa suficiente para engendrarlo. Por último, el paradigma metafísico copernicano se basaba en la íntima convicción de que la verdad ontológica de su sistema expresaba la perfección de la verdadera armonía del universo. Es notable que Copérnico justificase su revolucionario heliocentrismo con la necesidad de salvaguardar la perfección divina y la belleza del movimiento de los astros. Por ningún otro camino, afirmó, he podido encontrar una simetría tan admirable,
una unión armoniosa entre los cuerpos celestes. En el centro del cosmos, en el exacto punto medio de las esferas cristalinas, cuya existencia jamás puso en duda Copérnico, debe encontrarse necesariamente el Sol, porque él es la Lucerna Mundi, la fuente de luz que gobierna e ilumina a toda la gran familia de los astros. Y así como una lámpara debe colocarse en el centro de una habitación, Copérnico decía, en este espléndido templo, el universo, no se podía haber colocado esa lámpara en un punto mejor ni más indicado. Después de Copérnico, el danés Tycho Brahe propuso una tercera vía que combinaba los sistemas de Ptolomeo y Copérnico. Hizo girar los planetas alrededor del Sol y alrededor de la Tierra, con lo que ésta siguió ocupando el centro del universo. Aunque Brahe no adoptó una cosmología heliocéntrica, legó sus datos observacionales a Johannes Kepler, un astrónomo alemán entregado por entero a la creencia de que el sistema cosmológico copernicano revelaba la simplicidad y armonía del universo. Kepler, que expuso sus teorías en su libro La Nueva Astronomía en 1609, concebía la estructura y las relaciones de las órbitas planetarias en términos de relación matemática y armonías musicales. Asimismo, calculó que el movimiento planetario no era circular, sino elíptico, y que su velocidad variaba en relación con su proximidad al Sol. Paralelamente, las observaciones telescópicas de Galileo conducían al descubrimiento de las fases de Venus, que confirmaban que este planeta giraba alrededor del Sol. Y antes de terminar el siglo, Isaac Newton publicaba los principios matemáticos de la filosofía natural en 1687, con sus 3 axiomas o leyes del movimiento, lo que actualmente conocemos como las leyes de Newton, y la ley de la gravitación universal. El heliocentrismo copernicano había llevado a la fundación de la física clásica, que daba cumplida la explicación de los fenómenos terrestres y celestes, por lo que la importancia de la aportación de Copérnico no se agota en una contribución más o menos acertada a la ciencia astronómica. La estructura del cosmos propuesta de Copérnico, al homologar la Tierra con el resto de los planetas en movimiento alrededor del Sol, chocaba frontalmente con los postulados escolásticos y filosóficos de la época, que defendían la tradicional oposición entre un mundo celeste inmutable y un mundo sublunar sujeto al cambio y al movimiento. De este modo, la tesis de Copérnico fue el primer paso en la secularización progresiva de las concepciones renacentistas, que empezaron a buscar una interpretación natural y racional de las relaciones entre el universo, la Tierra y el hombre. Se abría la primer brecha entre ciencia y magia, astronomía y astrología, matemática y mística de los números. Nicolás Copérnico tenía razón tanto en su visión del universo como acerca de las reacciones hacia su obra. Sobre las revoluciones, sufrió ataques por parte de gente inexperta, pero fascinó a matemáticos y astrónomos. Galileo Galilei, firme partidario del heliocentrismo, decía que no conocía a nadie que tras haberla leído siguiera defendiendo la teoría geocéntrica. El científico italiano se enfrentó a un juicio por herejía, por defender las teorías copernicanas, prohibidas desde 1616. Galileo fue condenado por el Tribunal de la Santa Inquisición, pero pocas dudas tenía sobre la teoría heliocéntrica, cuando tras retractarse pronunció, y sin embargo se mueve. Pero esta historia la escucharemos en el próximo capítulo de Futuristas del Pasado. Y bueno, esa fue la historia de Nicolás Copérnico. Espero que les haya gustado. Si fue así, los invito a que se suscriban si aún no lo hacen y activen las notificaciones para que se enteren cada que subamos un nuevo episodio. Por el momento yo me despido, espero que tengan un excelente día. Yo soy Alejandro Ortega y nos estaremos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio de Futuristas del Pasado.